Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una edición más de Habla Canaria. Esta tarde tendremos el debate Tu Mejor Versión. Estaremos acompañados de estos 4 fantásticos ponentes que a continuación voy a presentar más en detalle. Y bueno, es un debate sobre literatura de autoayuda y sobre terapia psicológica. Está dentro del contexto del Festival Soplo de Letras, que está organizado por la Asociación Cultural V de Vida. Y bueno, también dentro del contexto de la Feria del Libro de aquí de La Laguna, ¿no? Por esto lo de la literatura de autoayuda. Bien, hoy vamos a contar con la ponencia de estos 4 expertos y expertas en psicología, en autoayuda, en filosofía, una perspectiva muy interesante que vamos a presentar. Y vamos a tratar también temas tan interesantes como los límites éticos y deontológicos que separan estas materias, que en algunos puntos se pueden llegar a tocar. Vamos a ver qué ámbito de aplicación tiene la psicología, la filosofía y la autoayuda en nuestra vida diaria. Y por tanto también vamos a hablar un poquito sobre qué practicidad tienen estas herramientas en nuestro día a día. Entonces, bueno, yo voy a pasar a presentarlos a los ponentes, pero voy a hacer una breve presentación mía antes. Yo soy María Montelongo y soy la presentadora y la moderadora de este debate, ¿vale? Así que, bueno, si me lo permiten, voy a leer un poquito el currículum de los ponentes, ¿vale? Para no dejarme nada importante en el tintero. Y en este orden... Ajá, sí, un poquito mejor, más cerquita, sí. En este orden tenemos por la izquierda a Faina Betancor. Ella viene de Las Palmas, ¿vale? Faina es coach de liderazgo, es experta en psicoliderazgo personal y empresarial y creadora del método Lidera tu Metro Cuadrado. Es conferencista internacional, docente y formadora. Y ella inspira en el crecimiento profesional y personal de las personas, ¿verdad? Y pueden encontrar su perfil en redes sociales, que además es muy dinámico y tiene un montón de contenido interesante que comparte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A la izquierda de Faina tenemos a Eparquio Delgado. Eparquio es psicólogo general sanitario, tiene amplia experiencia y formación en su área, es director del Centro Psicológico Rayuela y también es docente y supervisor de terapias. Además, Eparquio es autor y es un premiado divulgador de libros como los libros de autoayuda Vaya Timo. Esto ya pues, nos puede dar un poquito de pie, ¿no? a empezar este debate. Voy a pasar la hoja, un segundito. Bien, a la izquierda de Eparquio tenemos a Nerea Blanco. Ella es licenciada en filosofía, escritora, divulgadora y creadora de la plataforma online Philosophers. No sé si alguien conoce las redes, esta plataforma la pueden encontrar en redes sociales, tiene un contenido súper interesante. Actualmente, además, Nerea es presentadora en Radio Televisión Española del programa infantil Aprendemos en Clan, El Reto, y Nerea, en su trabajo, defiende la necesidad del pensamiento crítico e impulsa la filosofía como parte de la cultura y de la vida. Poca cosa, vamos, una cosita así de andar por casa. Y a la izquierda de Nerea tenemos a Sergio García. Sergio es psicólogo, tiene un máster en psicología clínica, es divulgador científico y coautor del libro Tu ansiedad bajo control. Además, Sergio dirige Psicosalud Tenerife, que también pueden encontrar en redes sociales. No sé si siguen este perfil, pero Psicosalud Tenerife también tiene una gran cantidad de contenido muy interesante sobre el tema que abarca, ¿no? La psicología en general. Para no meterme en otro jardín todavía. ¿Sí? Pues ellos nos acompañarán en el debate de esta tarde. Comentar, antes de empezar y de abrir las primeras líneas del debate, que es súper interesante que participen, que se animen a participar, ¿vale? De una manera ordenada, estructurada y respetuosa. Si quieren, pueden levantar la mano y les acercamos el micrófono si quieren participar, ¿vale? Y bueno, yo para abrir este debate, no sé qué les parece a los compañeros, a las compañeras y a ustedes, busqué pues unas definiciones muy
sencillitas, someras, de lo que es la psicología, de lo que es la autoayuda y también de lo que es la filosofía práctica. Un tema muy interesante, como decía antes. Todos son definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y es un poco para meternos en contexto de lo que vamos a estar debatiendo hoy aquí, ¿vale? La psicología, según la RAE, pues bueno, es la ciencia o el estudio de la mente, corrígeme Sergio o Eparquio si me estoy equivocando, o de los comportamientos que tenemos los seres humanos, ¿no? Cómo nos enfrentamos a través de nuestras herramientas a la vida. Por otro lado, la autoayuda tiene una perspectiva de sistema o de metodología que nos permite ir enfrentando diferentes etapas de la vida, pero de una manera individual, ¿vale? Y por otro lado, y para terminar, la filosofía práctica, este concepto no lo busqué en la RAE, este concepto lo hablé con Nerea, porque claro, tiene telita. Es el concepto de la filosofía un poco aplicada a nuestro día a día, es decir, herramientas que aprendemos en la teoría filosófica sobre pensamiento crítico, sobre razonamiento lógico o diálogo filosófico y poder aplicarlo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues yo ya les he dado estas definiciones, yo poco más tengo que hablar aquí. Le voy a dar paso a los compañeros con la primera pregunta, después de haber hecho un poco este acercamiento y estas definiciones. Vale, y bueno, la primera pregunta está encaminada a saber o averiguar qué tienen en común estas tres áreas que parecen tan diferentes, pero que también se tocan en muchos puntos. Así que les doy el turno de palabra a ustedes y bueno, quien se anima a contestar. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo considero que tienen un punto en común y es porque de una u otra manera acompañamos a las personas que se encuentren en un estado que a lo mejor no es el óptimo para vivir. Y en ese punto de inflexión nos podemos encontrar todos, que al final acompañamos a la persona en ese proceso. Hay procesos que son mucho más cotidianos, que puede ser porque tú te pongas un objetivo y no sabes cómo llegar a él. Hay otras sintomatías que sí considero que no puedo llevar yo como coach, sino que tengo compañeros psicólogos o filósofos que lo pueden llevar muchísimo mejor que yo porque han estudiado una carrera para ello, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión sería de que todos al final acompañamos a las personas en un proceso. Bueno, en el caso de la filosofía práctica, que es como la que menos seguramente conozca la gente, que cuando uno está mal, dice, bueno, pues voy al psicólogo. De hecho, leo muchísimo en redes ahora todos deberíamos de ir a terapia. Y mi respuesta es no. O sea, igual que no todo el mundo tiene que estar yendo al médico por cada cosa que le pase, no todo el mundo tiene por qué ir a terapia. Entonces, creo que una de las cosas es explicarle a la gente qué otras opciones tiene, ¿no? Y ahora mismo existe el asesoramiento filosófico. Yo no lo llevo a cabo, pero conozco a gente que sí. Y lo que hace es decir, bueno, no tienes un problema mental o un problema de conducta, sino un problema de cómo sobrellevar lo que te pasa en la vida. Todos estamos viendo una crisis constante, pues tenemos problemas, y entonces lo que hacen es trabajar desde la pregunta, la reflexión, esa manera de acompañar. Pero en lugar de trabajar por objetivos, que creo que es una de las cosas que me pone muy nerviosa en el mundo actual, esa sensación de hay que ir buscando objetivos y propósitos, lo que va a buscar el asesoramiento filosófico es darle un sentido a tu vida, ¿no? Una especie de cobertura. Y nada, eso podéis buscar asesoramiento filosófico, que hay compañeros muy guays haciendo eso. Entiendo, Nerea, que son licenciados en filosofía, ¿no? Que se basan en hacer este proceso. A mí esto me causa muchísima curiosidad, ¿no? Es una pregunta pues que a lo mejor hilo con la siguiente pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación desde el público, pero que es esto que te haga un asesoramiento en un proceso pues al final como mental, ¿no? Una persona que no es psicóloga. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Creo que el bien y el mal. ¿Qué queremos decir que bien con bien? ¿Qué queremos decir con mal? Pero sí, entiendo por dónde vas. Creo que la filosofía es la madre de todos los conocimientos. Entonces, de hecho, la palabra psicología viene de filosofía, ¿no?
fuimos nosotros los primeros que empezamos con la mayéutica, con la pregunta, con la razón, ¿no? Entonces, no es que nos estamos metiendo en un terreno, de hecho es lo que digo, los psicólogos son los médicos del alma, pero no todos estamos malos del alma, ¿no? O malos de la mente. Y creo que en ese sentido la filosofía puede ayudar a los que no están malos, pero dices, hombre, me duele un poco el tobillo, no tengo un esguince, pero noto que no ando bien, pues a lo mejor puedo ir a algún sitio, ¿no? Pues si notas que algo te molesta un poco, puedes acercarte al asesoramiento filosófico. Una visión súper interesante. No sé si Eparquio o Sergio pueden añadir alguna cosita desde sus áreas más psicológicas, ¿no? Más psicología. Yo entraría ya a definir de forma concreta, porque es verdad que existen diferentes vías para poder trabajar sobre algo. Uno de los puntos comunes que tienen todo lo que has dicho antes, quizás sea como decía la compañera, acompañar en un proceso, o sobre todo la línea común de que queremos un cambio en algo, ¿no? Yo creo que lo que diferencia uno de otro es el grado de competencias o el objeto de esas competencias, ¿no? Y para eso, por ejemplo, la psicología es una carrera regulada, es una carrera dentro de un ámbito sanitario, tiene unos objetivos muy concretos si estamos hablando de la clínica de salud o del general sanitario como es ahora, y tiene una regulación, tiene un código deontológico detrás, tiene un colegio oficial que supuestamente responde a, ¿no? Las necesidades del profesional y el cubrir al usuario, pero creo que, bueno, desde mi punto de vista todo eso hay que hilarlo muy, muy fino. No creo que se puedan abarcar temas de competencia distintos por profesionales tan variados como un filósofo o un coach o el que sea que estemos hablando, ¿no? Un poco entiendo que los objetivos son diferentes, ¿no? Si abarcamos un problema desde la filosofía, desde una terapia psicológica o desde la literatura de autoayuda, que en realidad es como lo que más nos interesa analizar hoy, ¿no? El objetivo y el problema. O sea, cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, tiene un problema limitante, tremendamente doliente, malestar subjetivo bestial, no es tan fácil como leer un libro y resolverlo. O no es tan fácil como dejarte asesorar en una serie de objetivos para conseguir, ¿no? Hay un protocolo de actuación, hay unas técnicas con cierta eficacia o cierto estudio detrás, hay profesionales con experiencia. Yo creo que ahí está el punto que podemos discutir. Claro, yo por eso decía que el filósofo te va a ayudar si simplemente tienes una molestia. O sea, dices, no termino de encontrarme bien del todo. Pero obviamente cuando tienes algo limitante, es decir, se te ha partido una pierna y no te puedes mover, que obviamente necesitas ir al médico. Y en ese sentido sí que creo que que los trastornos y las cuestiones que tienen que ver con salud sí que son propias de la psicología, y ahí y creo que una de las cosas que saben hacer los buenos profesionales, ¿no?, del asesoramiento es delegar hacia la psicología cuando es necesario. En eso estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque yo incluso con personas que he trabajado, cuando piensas a tener ese primer contacto con la persona, automáticamente detectas que no está en tus manos de poderla ayudar. Y automáticamente, si tú realmente eres un profesional, derivas en los que están preparados para eso. Y me ha pasado en 3 ocasiones. Lo he derivado psicólogos amigos que al final ellos han llevado a esa persona a donde tenían que llevarla. Porque el coaching lo único que hace es acompañar a la persona con herramientas para conseguir determinados objetivos en su vida. Pero son personas, como dice ella, que tienen un dolor en un pie. Para otras cosas peores están ellos, que son los que han estudiado, tienen una carrera universitaria y tienen mucha más materia, mucho más material para poder ayudar a esas personas. Bueno, yo la primera pregunta que me hago es ¿qué interés tiene para ustedes el debate de hoy? No sé a qué vienen aquí hoy, no tengo ni idea. A mí nosotros nos invitaron, entonces no entiendo, no sé cuál es la pregunta que se pueden estar haciendo, ¿vale? Y eso me deja un poco, me genera un poco de ansiedad. Igual me puede tratar aquí el coach o el filósofo. Tienes a tu disposición, ¿eh? Sí, lo sé. Y los buenos, además, yo creo que es súper fácil que este debate se convierta en una guerra. Que nos metamos en un ring aquí, una jaula de estas de MMA, a partirnos la boca a ver quién es el mejor profesional y quién es el que hace las cosas mal, ¿vale?
Además somos de diferentes disciplinas, entonces podríamos partirnos la cara fácilmente, o podemos repartirnos el mercado también, ¿eh? Podemos coger y decir, bueno, no, ustedes se dedican a esto, yo esto, no nos pisamos, ¿vale? Entre bomberos no se pisan la manguera y hay público para todos, hay clientes para todos, ¿no? Entonces, antes comentaba María que, bueno, yo escribí un libro allá por 2013, 2014, que se llama Los libros de autoayuda Vaya Timo. Y el libro básicamente lo que pretendía, o el punto de vista del que partía era que había una forma bien de hacer las cosas y una forma mal, ¿vale? Lo que pasa es que ya hoy yo no me siento muy concernido por muchas de las cosas que escribí en ese libro, porque yo creo que, y contestando a la pregunta que hacías al principio, yo creo que la autoayuda, creo que la filosofía aplicada, creo que la psicología en la mayoría de sus vertientes como terapia, y el coaching y estas cosas comparten una cuestión en común. De hecho, yo creo que los psicólogos, los coaches y los demás deberíamos estar súper agradecidos a la autoayuda porque está llenando las consultas de psicología, ¿vale? Creo que la autoayuda, ya no pienso en los libros, pienso en los millones de publicaciones de todo tipo que encontramos constantemente en las redes. Creo que debemos estarles mega agradecidos porque estamos ganando muchísimo dinero con la cantidad de gente a la que están tronando y nos están mandando a las consultas, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que comparten todas las disciplinas y es básicamente que comparten una fantasía, ¿vale? En la mayoría de los casos creo que todas las disciplinas, por supuesto no los voy a poner a todas al mismo nivel, ¿vale? Pues yo considero, en mi opinión, con todo el cariño, ¿vale? Creo que el coaching es básicamente 4 trazos de psicología humanista con esteroides y un poco de rollo New Age, ¿sabes? Y tal. Y la filosofía aplicada, con todo el cariño, no es mi filosofía. Práctica, no es mi filosofía. O sea, no, o sea, sobre todo yo soy muy camusiano y yo creo que es que la vida no tiene sentido, entonces eso es buscar el sentido a la vida. Creo que la filosofía, desde mi punto de vista, el no tener sentido es un sentido. A mí me sirve para problematizar cosas, ¿no? No para esta cosa del bienestar, del encontrar un sentido, porque en el fondo, ¿cuál es la fantasía? La fantasía, que es una fantasía profundamente individualista, es la fantasía de que existe una autosuperación, un autocrecimiento, autorrealización, un bienestar. Son términos completamente abstractos que no se definen ni se pueden definir. Como salud mental, por cierto, que la Organización Mundial de la Salud jamás lo ha definido. Son conceptos que funcionan precisamente porque son vacíos, porque no tienen nada, porque son ilusiones. Y son ilusiones desde el punto de vista ideológicas, es decir, son ilusiones que funcionan creándote una necesidad y distrayéndote de las verdaderas causas del malestar. Entonces, creo que en la medida que cualquier intervención, ¿vale? Por supuesto, hay intervenciones más rigurosas, ¿vale? Que se basan en procesos estudiados por la ciencia de la conducta, ¿vale? Como a muchas de las terapias psicológicas, otras no. Y luego también depende de cada profesional, claro. O sea, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero creo que si hay algo que comparten es esa ideología. Y creo que esa ideología es tremendamente perniciosa, ¿vale? Es la ideología de que podemos encontrar soluciones centrándonos en el individuo, ¿vale? Ahora aquí se ha hablado de mente, se ha hablado de trastornos mentales. Creo que son cuestiones que hay que cuestionar. ¿Qué es la mente? ¿Qué son los trastornos mentales? ¿Vale? Es algo que algunos venimos haciendo hace años. Y básicamente, bueno, ese es un poco mi punto de vista de lo que hay en común, ¿no? Luego sí creo que hay diferencias, pero esas las podemos debatir luego, ¿no? Bueno, por alusiones. Creo que tienes cierta razón en el sentido de que hay cierta fantasía, pero y que yo he dicho buscar el sentido por diferenciarlo de los objetivos, ¿vale? Pero obviamente yo también soy camusiana y soy nietzscheana y es muerte y destrucción a la vida. Pero esa misma es ya una filosofía, una manera de enfocar cómo quieres tú vivir. Y creo que sí que se pueden definir muchos de esos conceptos que para otros son vacíos y que hacen que la gente se acerque a la autoayuda, ¿no? La idea de bienestar, la idea de felicidad. Madre mía, me he puesto a pasear por ahí porque había, libros de autoayuda, todos los que quieras. Y me he dedicado a leerlos. Las definiciones que hacen de la palabra felicidad, yo decía, hasta luego, Mari Carmen. Pero creo que sí que se pueden definir y que una de las labores, por ejemplo, que debería de tener la filosofía ahora mismo es la de aprender a definir estos conceptos a los que se están acercando tanto y que están tan vacíos y que nos están haciendo tanto daño. Y creo que, bueno, pues ahí es una labor que igual los que se dedican a eso deberían de trabajar en que esos conceptos no fueran vacíos. O eliminarlos directamente. Eso ya lo ha hecho Edgar Cabanas, por ejemplo, con Eva Ayuso, con Happy Cracia, ¿no?
desmontando toda la trampa que hay detrás del concepto de felicidad, etcétera. Yo creo que igual lo que hay que hacer es desarmar algunos conceptos que damos por hechos, ¿no? Pero si nos pasamos la vida desarmando, la gente se queda sin nada a lo que agarrarse y termina yendo a los libros de autoayuda. Yo no lo creo. Yo creo que eso es precisamente el pensamiento crítico del que hablabas antes. Sí, yo creo pero que eso es lo que busca, ¿no? El problematizar, no dar respuestas acomodaticias, ¿no? Ya, Es pero- mi visión de la filosofía. También entiendo que hay diferentes Claro, visiones pero de la o sea, sí, filosofía. yo soy la primera, ¿vale? Pero viendo el problema que tenemos, y es que la gente no hace más que pedir libros de autoayuda y venderse libros de autoayuda, es obvio que la gente está pidiendo algo. Cuando llegó la pandemia, el libro más vendido fue El sentido de la vida de Viktor Frankl. Entonces, es obvio que estamos pasando una crisis y que hay que dar respuestas, que lo único que no podemos hacer es decir todo está mal, porque lo que va a hacer la gente es decir, pues si los eruditos e intelectuales me dicen que todo está mal, lo que voy a hacer es terminar comprando libros de mierda para hacerme sentir mejor y provocar esta especie de rueda de comprar y más libros. Entonces, creo que nuestra labor debe ser, vale, critiquemos pero construyamos. Yo estoy completamente a favor de construir. Yo de lo que estoy hablando es de construir de verdad. Yo estoy hablando de dar respuestas de verdad a la gente. Lo que estoy hablando es de no engañar. Y creo que es súper fácil que la mejor forma de mentir es vestirse de verdad. Esa es la mejor forma de mentir. Utilizar verdades, utilizar ciertas realidades o cosas que sí son ciertas para ocultar otras realidades. Entonces, yo creo que hay que dar respuesta, pero creo que la respuesta no puede ser acomodaticia, porque creo que si no estamos jugando a lo mismo. Creo que estamos generando a la gente la ilusión de que uno puede encontrar respuestas, por ejemplo, ignorando el contexto, que es lo que hacen la inmensa mayoría de las intervenciones terapéuticas. Ignorando, o sea, tú lo leías, yo estaba viendo los libros también. No, tú puedes ser, el mensaje era, tú puedes ser feliz dentro de ti contigo mismo, ¿no? A mí me parece el solipsismo más absoluto que hay en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la terapia psicológica, y en esto igual, no sé si Sergio coincidirá conmigo, yo creo que la terapia psicológica, precisamente la buena terapia psicológica, desde mi punto de vista, yo me dedico a la terapia, es una terapia que tiene planteamientos muy pequeñitos. O sea, se puede hacer lo que se puede hacer y hay cosas donde no podemos llegar. Y lo primero que tenemos que determinar es que hay dolor y que la mayor parte de ese dolor no puede ser abordado en una consulta de psicología. ¿Vale? Luego hay cosas que sí. Y luego hay cosas que uno hace cuando siente dolor que le generan sufrimiento además y que uno puede cambiar y que uno puede estar mejor. ¿Ok? Pero yo creo que lo realmente interesante es realmente plantear que no vas a conseguir, ¿sabes? La autorrealización que planteaba Maslow o ese tipo de movidas, ¿no? Que no dejan de ser cuestiones absolutamente además mercantilizadas, ¿no? Es decir, al final, ¿cuándo estás autorrealizado? ¿No? Es como la iluminación de las religiones. ¿Cuándo llegaste a la iluminación? Nunca lo sabes, ¿no? Siempre te queda un camino por delante, ¿no? Yo hasta incluso, si me lo permites, creo que al final la persona es lo importante, ¿no? El que quiere conseguir la persona. Y muchas veces creo que las peleas que podamos existir entre diferentes terapias o lo que sea, al final yo creo que lo importante son los que están ahora sentados aquí, que quieren saber exactamente cosas, ¿no? El resto es paja, porque está claro que vivimos en un mundo en el que tenemos que vender y el marketing ha hecho también mucho daño en ese sentido, ¿no? De que a lo mejor las palabras no son las adecuadas o el lenguaje que se utiliza para los libros de autoayuda no es el adecuado. Y lo importante son las personas. Si se han vendido tantos libros en estos últimos años es porque hay una demanda de algo. También se venden drogas, ¿eh? Sí, pero eso hasta hace poco no sucedía. No, sí sucedía. No, me refiero a los libros de autoayuda. O sea, se han vendido. O sea, ahora mismo del 2022 al 2023 ha subido un 47% en ventas. ¿Por qué? Porque la sociedad está demandando algo, Y de creo hecho, yo. uno de los síntomas también, que te mandé en un audio de estos chapa mío, fue los estoicos. Si tú te acercas ahora mismo a la zona de filosofía, lo que más encuentras es estoicismo. ¿Por qué? Porque es la autoayuda que sacaron los griegos en su tiempo de crisis, de cuando el sistema se les estaba yendo a la mierda, aparecían los estoicos. Aquí el sistema se nos está yendo a la mierda, claramente lo estamos viendo, y aparecen los estoicos otra vez. Hay que recordar que algunos de los estoicos eran emperadores, eran gente que estaba bien posicionada. Estoy hablando de los socialmente. griegos. Estoy hablando de bueno, los estoicos griegos. No me he ido los a romanos, Séneca. los Séneca, etcétera, que son de los más importantes de los estoicos, eran gente que estaba muy bien posicionada. Que es fácil ser estoico cuando estás bien ubicado, ¿no? Sí, no, y además Séneca era un cínico y un hipócrita de no, hay que ser tal, y luego hacía lo que le daba la gana, pues como todos los políticos. Todo bien, todo correcto.
Menos mal que no me metí a definir salud mental, Menos mal. felicidad, y que estamos en la primera pregunta, ¿eh? Hay un punto que yo creo que convenimos aquí todos, que tiene que ver con el contexto, en el momento en el que esto pasa, ¿no? Hay una tendencia al individualismo muy fuerte, una tendencia a la ruptura de la comunidad, a sentirte solo, a ser la mejor versión de ti, a este capitalismo tardío, ¿no? A este neoliberalismo en que cree que todo se vende. Y creo que el ser la mejor versión de ti es una forma de entrar dentro de ese mercado, ¿no? De ese mercado que está imperante. Es una manera de pensar que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene que optimizar su tiempo, todo el mundo tiene que organizarse bien, todo el mundo tiene que ser los mejores padres, los mejores amigos, los mejores amantes, los mejores... todo, ¿no? Entonces, esa presión casi social responde a que los libros de autoayuda den soluciones aparentemente fáciles, muy ambiguas, muy generales, en la que un lector va allí intentando buscar ese refugio, ¿no? Es decir, vale, aquí está la solución, porque me lo venden con una certeza. O sea, la ciencia nunca da certeza. La ciencia, como mucho, te puede decir, hasta lo que sabemos ahora es esto, ¿no? El que escribe autoayuda generalmente suele decir, esto es lo que tú necesitas para ser feliz, esto es lo que tú necesitas para dominar tu miedo, ¿no? Entonces, la gente busca certezas en un mundo de incertidumbre, un mundo que se va al carajo, y en un punto de individualismo bestial como nunca ha habido. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que hablas suenan las campanas? Me Tío, están tus palabras son boicoteando, tío, sagradas. pero es que me están macho. boicoteando, tío. Entonces, Pero es sí. curioso que al mismo tiempo... Dios te está diciendo, sí, señor. Háganle caso solo a Sergio, ¿no? Alabado seamos. No más. Respecto a lo del individuo y la comunidad, creo que también es llamativo que de alguna manera sí que estamos viviendo un proceso de individuación, pero compramos los libros más vendidos. O sea, quiero decir, de alguna manera sabemos que no estamos solos o buscamos sentirnos menos solos cuando sabemos que hay más gente que está comprando esos libros. Cuando yo recuerdo... cuando leí el título dije, literatura de autoayuda, y dije, en realidad todos nosotros hemos acudido siempre a la literatura cuando nos encontrábamos mal. El problema es que ahora hemos creado un espacio más claro para refugiarnos, pero al final sí que en ese momento estamos sintiéndonos comunidad, aunque no sea de manera súper consciente. Y creo que de ahí a lo mejor podíamos también tirar para construir, ¿no? Si eres de los que lees libros de autoayuda, déjalo, únete a nuestra religión nueva, magnífica, de criticarlo todo. Son niveles de análisis distintos, creo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, la filosofía es tremendamente interesante, la filosofía contemporánea. Los filósofos que ahora están hablando salen en medios de comunicación muy buenos, como el Byung-Chul Han, ¿no? que es un norcoreano afincado en Berlín. Que dice que todo está mal. Que dice que todo está mal, pero no aporta solución, invita a reflexión, invita a aumentar la conciencia de lo que está pasando, invita a pensar sobre este individualismo. Yo qué sé, Hartmut Rosa es otro, el alemán, o aquí en España tenemos a Josep María Esquirol también, que habla un poquito. Son filósofos contemporáneos. Yo por lo menos de los clásicos los respeto un montón, pero me parecen infumables de leer hoy en día, ¿no? Necesito un anclaje para mí. Lo entiendo. Para mí. O sea, yo soy filósofa y odio leer filosofía. Vale, estupendo, me quitas un peso. Esto queda también como lo de los políticos son unos cínicos. Todo bien. Bien. Pues yo creo que ese es un nivel de conciencia, ¿no? Cuando tú te pones a leer filosofía contemporánea, tienes buenos autores que reflexionen sobre temas que te tocan, le dan palabra o lo definen bien y te hacen sentir que está ocurriendo algo y que lo puedes leer en otras palabras bien definido. Yo creo que eso es un nivel. Después está el nivel de la autoayuda, que busca una solución concreta, que eso es otro. Después está el nivel terapéutico, que busca la solución de un problema muy concreto dentro de un contexto muy amplio. O sea, para mí son niveles muy distintos, por lo menos como me gusta verlo, vamos. No sé si va por ahí. Bueno, yo no me imagino... Uy, ¿me oyen? Sí, ¿no? No me imaginé que ya íbamos a estar así de enfangados, a estas alturas del debate. Yo voy a lanzar la segunda pregunta. Y bueno, a ver si entre todos nos ponemos poner un poquito más de acuerdo sobre esta temática tan complicada que nos ha tocado hoy debatir, que es qué nivel de responsabilidad tienen los proveedores de autoayuda o de coaching en comparación con los terapeutas psicológicos. Y si pueden esta pregunta ya te la hice antes, Nerea, pero podemos incidir un poquito más en este aspecto, ¿no? Si pueden los filósofos, las filósofas dedicarse a dar un soporte terapéutico.
Bueno, por alusiones. Voy a entrar primero, o sea, como lo otro ya más o menos está contestado, y es que yo es que no lo llamaría terapéutico, ¿vale? Entonces simplemente es un acompañamiento para, bueno, pues aprender a poner palabras de situaciones, porque uno de los problemas que tenemos, yo creo, es que muchas veces no encontramos las palabras, nos encontramos mal y no sabemos por qué, y estamos en un bucle en el que necesitamos que alguien nos diga, ¿no? Como él decía, la filosofía te ayuda a encontrar palabras y explicar situaciones. Y respecto a qué tiene, o sea, cuál es la capacidad que tienen básicamente las editoriales en este pifostio en el que nos han metido. Es muy curioso cuando uno escribe un libro y le llega el contrato. Primero es cuánto cobramos los autores, que en fin es un 10% nada más. O sea, con suerte. Bueno, vale, sí. Hola, tengo suerte. ¡Yujú! Entre un 10 y un 7%. Básicamente es lo que se suele llevar un autor. Y eso cuando te pagan las editoriales, que también es otra. Pero lo que pasa es que los únicos que sacan dinero con esto realmente son las editoriales. Y las editoriales, cuando te llega el contrato, te dicen: todo lo que hay ahí dentro es responsabilidad tuya. En ningún momento las editoriales se hacen responsables de lo que hay dentro de los libros. Lo que quieren es vender. Es lo mismo que, o sea, pues eso, compran tomates y venden los tomates. Pero digamos que pues cualquiera de nosotros quiere empezar un proceso de autoconocimiento, o estamos enfrentando un momento de la vida un poco pues difícil o lo que sea. Y queremos buscar, estaba a prueba de bombas ese móvil, ¿eh? Sí. Queremos buscar pues un asesoramiento determinado. Yo puedo encontrar asesores filosóficos que me guíen en mi proceso, igual que puedo encontrar un coach, igual que puedo encontrar un psicólogo, una psicóloga. Y también la pregunta es para los demás, por supuesto. Sí, tú pones asesoramiento filosófico en Google y te salen un montón. Vale. ¿Cuánto podría salir una consulta de un asesoramiento filosófico? Pues eso ya sí que no te lo sé decir, porque no, o sea, no es mi campo. Desde mi punto de vista, uno de los problemas que hay con eso es, no sé si a ti te ha pasado de parque, pero cuando pasan por mucha autoayuda, ¿no? De repente empiezan a leer formas e introducen creencias, ¿no? Introducen formas de lo que debería de ser lo que me está pasando, de lo que me debería de pasar en una relación de pareja, o lo que me debería de pasar cuando tengo ansiedad, o lo que me debería de pasar en mi relación con mis padres. Y para el psicólogo le resulta más complicado, o el doble de trabajo, por así decirlo, derribar primero la creencia que ha estado construida por estos rebotes, ¿no? O esta cultura añadida, ¿no? Y después volver a construir, que si no vinieran de ahí. Que era un poquito lo que decía, me parece que era Thomas Mann, que decía: lo que nos mete en problemas no es lo que no sabemos, es lo que sabemos a ciencia cierta, y no es así. O sea, hay una parte muy grave en ese aspecto, que parece que no... Bueno, da igual, lees un libro, no pasa nada, después vete a terapia y ya está, ¿no? Pero te encuentras casos en los que vienen con ideas muy cerradas ya, precisamente eso, todo ese periplo, ¿no? De que yo he leído en un libro de que el amor tiene que ser así, yo he leído en un libro de que la ansiedad es esto, ¿no? Entonces es desmontar para volver a montar. Y creo que eso, desde mi punto de vista, es la iatrogenia o el mal efecto que tiene el tipo de intervenciones así. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad que se nos está vendiendo de que tenemos que ser felices, que siempre tenemos que estar maravillosos, que tenemos que tener un cuerpo, perfecto, ¿no? Y yo creo que todo comienza por aceptarnos como somos, ¿no? Y ahí radica que hoy en día haya tanta problemática, ¿no? De todo lo que nos estamos viendo, de necesidad de autoconocernos primero, de realmente también aceptarnos como somos, ¿no? Y yo en ese aspecto sí que es verdad que como todo está tan idealizado, ¿no? Al final eso también a nosotros nos crea un conflicto, las creencias que hablaba él, ¿no? De que porque es que la vida tiene que ser así, ¿no? Al final la vida es como tú quieres que sea. El problema es que nos venden todo eso, ¿no? A nivel de redes sociales, por televisión, por todos los medios de comunicación, de que todo tiene que ser perfecto. La perfección es como la felicidad, cada uno la tiene que definir como crea, ¿no? Entonces ahí yo por eso sí que puedo estar de acuerdo, que vienen a terapia o vienen a sesiones y te cuentan, no es que tengo que, no tienes, no, yo creo que al final es un poco qué es lo que tú quieres, ¿no? En tu vida. Pero a veces no puedes lo que quieres. No puedes. No, por supuesto, ¿eh? A ver, partimos de una realidad, todos tenemos una realidad diferente, todos tenemos situaciones distintas y no es que aquí se venda de que todo tiene que ser de una manera, no, es que cada uno tiene que construir
su vida en función de sí mismo, ¿no? Un poco. A mí perdóname, lo del coaching me cuesta mucho entender el discurso. Me cuesta... Y ¿Qué te entiendo que cuesta? soy yo. Dime qué te cuesta. Me cuesta mucho entender el acéptate a ti mismo, la vida no siempre es como tú quieres, pero la vida puede ser como tú quieres que sea. O sea, igual yo no estoy muy preparado para... Igual me estás malinterpretando con lo que te estoy diciendo. Tu realidad no es igual que la mía, no es igual que la de Sergio, no es igual que la de Nerea. Todos tenemos una realidad diferente. Y creo que tenemos que partir de esa base. Y en función de tu vida... Significa? Pues porque tú a lo mejor ves la vida de una manera diferente como la veo yo. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo que significa? El que tú... ¿Qué implica? Para Claro ti, que todos tenemos una forma distinta de ver el mundo, pero... Claro. Y eso... Eso es como decir que el agua moja. Es decir... Hombre, no. Yo creo que lo que viene... Lo que yo quiero decir, perdón, que quería comentar, es que sí que me llama un poco la atención que hoy en día, ¿no? A la fecha que estamos, cuando hablamos de autoayuda, hablemos de libros. Eso sí me deja un poco sorprendido, porque... Es verdad, o sea, estamos en una feria del libro, ahora pasemos por aquí y hay un montón de libros de autoayuda, ¿vale? Quizá tenía, desde mi punto de vista, sentido hablar de eso hace 10 años, hace 15, ¿vale? Donde la autoayuda básicamente la encontrabas en libros. Hoy en día la autoayuda no está en libros mayoritariamente. Charla. La autoayuda está en las redes sociales y la autoayuda está en YouTube, en Instagram. O sea, la autoayuda es un bombardeo constante y permanente, horas y horas y horas al día. Y no viene solo de... Porque esta diferencia, ¿no? Autoayuda o terapia. No. La autoayuda la está ofreciendo todo Cristo. Todo Cristo está ofreciendo ideas de cómo pensar. Entonces, claro, esa intoxicación que a lo mejor hace años te llegaba un poco por gente que por lo menos tiraba de leer libros y tal, ahora llega con todo el mundo. Todo el mundo. O sea, el dolor no se vive de una forma inmediata. O sea, esto no es me duele y lo vivo directamente como un dolor y ya está. El dolor se vive siempre de forma mediada. El dolor siempre tiene un significado. El dolor tiene un sentido. No existe el dolor en abstracto, ¿ok? De hecho, incluso el paradigma cognitivo-conductual, que tiene millones de críticas, distinguía ya hace años entre la sensación de dolor y la experiencia emocional de tener un dolor físico, ¿eh? Hablo del dolor de rodilla o del dolor de estómago, de lo que sea, ¿vale? Entonces, el dolor se vive de manera mediada, es decir, tú aprendes a sentir dolor de una manera y a interpretar el dolor de una manera, por decirlo así. Entonces, y a vivirlo. Claro, pero vivirlo es básicamente eso. Estás hablando con una persona con fibromialgia. Hablo de la experiencia fenomenológica del dolor, ¿no? O sea, la fenomenología del dolor es una fenomenología que tiene un contacto con el dolor, pero que no es inmediato, ¿sabes? No hay, igual que casi nada, ¿no? Salvo que partamos un paradigma súper biologicista de la experiencia humana es inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no está en los libros. Es decir, yo creo que los libros ya es una cosa que está superada. Las editoriales siguen ahí sacando libros y facturando, claro. Y entonces dices, ¿cuál es la ética de la autoayuda? Es que no hay ética. Es que no hay ética porque, claro, es decir, más bien sería la deontología, ¿no? Porque la ética de la autoayuda, la ética por la autoayuda, mayoritariamente, desde mi punto de vista, igual estoy equivocado, es el individualismo. Igual que la mayor parte de las interacciones terapéuticas, incluso de psicología, No vayamos tampoco a ponernos flores y tal, ¿no? Yo soy el primero que creo que lo que yo aprendí como terapia en algún máster que hice y tal cual, era profundamente individualista, Entonces, la ética de la autoayuda es el individualismo. La ética o la deontología o qué responsabilidad moral o responsabilidad de algún tipo tiene ninguna, porque se asume que es un mercado. O sea, y es una cosa que está determinada hasta por las directivas europeas. O sea, a finales de 2008, si no recuerdo mal, 2010, se aprobó la directiva Bolkestein, la directiva de servicios, que se convirtió luego en España en la ley Ómnibus, por obligación, que es la directiva que dice que mientras tú estás de alta y pagues tus impuestos, tú puedes vender lo que sea y que no puede haber ni siquiera puede haber una regulación del mercado de ningún tipo. O sea, si ignoramos el contexto en el que estamos desarrollando, del que se desarrolla toda esta cantidad de publicaciones y este tipo de... O sea, si solo nos vamos al contenido, creo que no entendemos dentro de la movida en la que estamos metidos, ¿no? Y que es incontrolable. Es decir, yo creo que eso es incontrolable. Otra cosa es, ¿creo que hay que buscar soluciones? Sí. Yo creo que lo que hay que evitar es caer en soluciones que son falsas soluciones, ¿no? Y creo que esa es también nuestra obligación ética y moral, ¿no? Sí, me das un segundito, Nerea. Sí. Yo creo que el punto, y si entendí bien un poquito a Faina, es un poco rehuir de la idea de que pues la autoayuda o el coaching es esto que nos vende Mr. Wonderful, tal vez, ¿no? Es que también es lo que nos vende Mr. Wonderful, también, es ¿no? Entre otras cosas. Pero ¿no? el punto de Parkio es que no ve ese punto de distinción. Pero si no me equivoco, eso es un poco tu planteamiento, ¿verdad, o sea, Faina? mi planteamiento es que yo soy coach, pero yo no estoy todo el día, sí se puede, venga, tú puedes. Claro. No,
porque considero que todos tenemos problemas que queremos solucionar. Y al otra final. pregunta, en la misma línea que le hacía Nerea, ¿no? Por ponernos un poquito nosotros como usuarios o posibles consumidores de estos servicios, ¿qué se basa una terapia de coaching? Como mismo le preguntaba a Nerea, ¿qué se basa una terapia, un acompañamiento, un asesoramiento filosófico? ¿Y en qué se basa una terapia psicológica, no? Sí que creo que gracias a los códigos deontológicos que rigen, por ejemplo, la psicología, tienen un precio de consulta, un marco normativo un poco al que ajustarse, ¿no? A la hora de hacer esta... Y el coaching es un gran desconocido, por lo menos para mí, ¿no? Si nos das un poquito más de información al Bien, respecto. el coaching lo que hace es acompañar a las personas a través de herramientas para un objetivo que quieran conseguir. Y sobre todo, yo por ejemplo estoy certificada por la International Coaching Federation, que es ahora mismo la asociación mayor que existe en el mundo, y aquí en España está la CESCO. Y a través de ello es como tú puedes certificar de una manera mucho más oficial, porque no se reconoce como una profesión, lo que hacemos, ¿no? Ahí también hay una serie de normas ontológicas que tenemos que usar los que realmente nos certificamos como coach. Por eso yo cuando estoy entrando con una persona por primera vez en consulta, yo automáticamente tengo que saber si esa persona la puedo acompañar o no. Porque si yo no la puedo acompañar, tengo que buscar a la persona adecuada que lo haga. Pero porque lo haga yo no signifique que los demás lo hagan. Porque igual que Una pregunta, hay ¿qué otros... ¿qué hace falta para certificarte como coach? Hombre, ¿Qué hay que tener? yo estuve 2 años formándome. ¿Dónde? En una parte en Barcelona y otra parte en Pero Gran Canaria. ¿dónde? En una academia privada. En una academia privada. Mm. O sea, con cursos privados, Sí. una persona se puede hacer coach. Y entonces Y los eso- que hacen y esos inglés cursos- privadamente tampoco saben hablar inglés. Pregunto. ¿Hay, Yo no hay me- que es tener algún tipo de escuchen. titulación para ser coach certificado? ¿Titulación? ¿Sí? No. Vale. Previa, Solo quería saber entiendo. eso. ¿Para qué te voy a decir que sí? Yo No. te voy a decir la verdad. Ujú, Pero es que lo que está claro es que ujú. yo no estoy diciéndote, y lo he dicho desde un principio, que el coach simplemente lo que hace es, a través de las herramientas que ha estudiado, ¿vale? Simplemente ayudar y acompañar a la persona de un punto A a un punto B. Porque está en un momento, yo- en un momento a ver, de yo no de me lo quiero que meter sea. mucho con el Vale, coach, tenemos porque una ya lo he hecho, he intervención. publicado artículos sobre eso. Vale. Pero sí que si hay algo que se puede plantear es decir, oiga, por lo menos, ¿qué calidad tiene eso que estudia un coach? Esos estudios que se hacen. Pues yo en este momento estuve buscando los estudios de coaching y vamos a decir que me costó encontrar estudios rigurosos sobre herramientas de coaching, salvo lo que pillan de la psicología o de otras herramientas, de otros lados. El coaching es una cosa profundamente heterogénea, ¿no? Y es verdad que para hacerte miembro de la IFCF solo tienes que hacer los cursos que ellos ofrecen y que les pagas. No, Entonces, ahí no te doy la o sea, razón. ofrecen Ahí no te doy la razón. la ISF, hasta donde yo sé, solamente te certifica si has hecho los cursos de las academias que ellos mismos Sí, han y certificado. tienes que tener una serie de protocolos exigidos por ellos que no son fáciles de que una academia consiga esos protocolos, porque los que americanos ellos en eso son muy certifican, que rigurosos. ellos mismos certifican. Te es estoy un negocio. diciendo es que un- lo necesitan Y ellos. Eparquio, me dan un ¿Perdón? segundito y le damos paso. Tenemos aquí en el público Sí, sí. a una persona que se está arriesgando a participar en este acalorado debate. Enhorabuena. Hola. No, yo quería participar porque no es peligroso equiparar teorías científicas como puede ser la psicología con la autoayuda y el coaching. Quiero decir, sabemos que de por sí, bueno, ellos lo pueden decir los dos expertos, de que hay a lo mejor cada vez problemas más crecientes de salud mental como puede ser la ansiedad, que se puede hacer cierta banalización de ella en la sociedad y llegar a este tipo de debates y equiparar este tipo de pseudociencia o otro tipo de ayudas con algo científico, no estamos empeorando el problema a la que se puede estar enfrentando la sociedad. O sea, si los dos chicos precisamente están diciendo que a las consultas les puede estar llegando gente confundida, por así decirlo, por algo que lejos de ayudar le puede estar perjudicando, ¿no sería este otro inconveniente? Porque también con la metáfora que se hizo de... Yo, por ejemplo, que estoy muy a favor de que la filosofía te puede ayudar a tener o ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, ¿hasta qué punto si te duele el pie no tienes que esperar a que se te parta? Tienes que ir a un especialista que te trate del pie y si se te parte, pues a otro especialista que a lo mejor sepa más sobre tu problema. Era eso. Gracias. Gracias a ti, a ver qué contestan nuestros Bueno, expertos. Voy yo por la metáfora del pie y paso la pelota. Con el pie. Creo que
Tienes razón en el momento en el que estamos equiparando, pero creo que tampoco era exactamente equiparar. No creo que en ningún momento estemos equiparando la filosofía con la psicología y con el coach, sino que sabemos que somos tres patas para un banco y que probablemente el banco esté un poquito en la mierda porque no terminamos de llevar las cosas bien. Sí que creo que hay un problema de pseudociencia en general en la sociedad que no estamos llevando bien tampoco y que estamos dejando que se nos cuelen medias verdades, ¿no? Y respecto a lo que yo he hecho la metáfora del pie es porque creo que en efecto la ansiedad sí que es un problema, que es un dolor que se puede medir, ¿no? Y que dices, y claramente tienes que ir ahí. Pero hay veces que ni siquiera es un dolor en el pie, es que simplemente dices, ¡jo, qué pereza me da caminar! Y básicamente no tienes un problema de salud que tienen que cuidar, sino que simplemente necesitas que te den palabras o que te den ideas de hacia dónde caminar. Y ahí el psicólogo nunca te va a decir o te va a orientar, ¿no? En ese sentido que yo decía, sino que simplemente dices, tienes este pequeño problema y te lo soluciono. Y os decía antes que yo tengo fibromialgia. Tengo fibromialgia y esto es un pifostio porque en cada sitio al que tú vas te miran un pequeño trozo de tu cuerpo. En psicología pasa lo mismo, te miran únicamente tu mente, a ti como individuo. En la filosofía es una de las cosas que a mí me gusta, que es que te da todo ese contexto que desde la psicología en la mayor parte de los problemas no, es ¿te duele esto? Te lo soluciono y el resto a la mierda. Y yo como persona con fibromialgia me miran una cosa y en realidad tengo todo muy ligado, ¿no? No sé si esto contesta la más o menos, pregunta o sea, de- más más o menos. yo creo, a ver, ¿Quiere yo creo más? que la filosofía te puede ayudar a ser mejor, o sea, a pensar mejor, a tomar mejores decisiones, a poder ser más libre, porque si tomas buenas decisiones, o sea, somos seres libres. Lo que nos vamos a dedicar es a tomar decisiones. ¿Cómo tomas decisiones? Pensando bien. ¿Quién te enseña a pensar bien? El filósofo. Ya está. ¿Para qué vas a ir a un filósofo? Para que te enseñe a pensar bien, elegir lo mejor posible en función de tus necesidades y vayas construyendo una vida acorde a tus necesidades. ¿Necesita eso todo el mundo? Pues probablemente. ¿Se lo puede costear todo el mundo? Pues probablemente no. Cuando ya probablemente no hayas pensado en tu vida, te empieza a doler todo y necesites ir a un... Yo creo que la filosofía es medicina preventiva. Respondiéndote un poquito a la pregunta, sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, porque en la mayor parte de los medios se hace una falsa equiparación, generalmente entre ramas de la ciencia, da igual que sea la salud o de otras, ¿no? Me viene a la cabeza no sé si llegaste a ver un Chester que se citó a Mulet, no sé si te acuerdas de eso, Parque, y vino la periodista Mercedes Milá, y promocionaba su libro La enzima prodigiosa, ¿no? O promocionaba un libro que se llamaba La enzima prodigiosa, que básicamente bajabas de peso un montón con eso, ¿no? Y Mulet resulta ser catedrático en enzimología y uno de los directores del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, ¿no? Entonces, traen a Mercedes Milá, que es una maravillosa comunicadora, que se le ha ido la pinza muchísimo estos últimos años, desde mi punto de vista, pero bueno. No falla. No falla. Entonces, claro, tú veías ese debate y veías a Mercedes Milá hablándote de un libro de la enzima y veías a Mulet diciéndole, señora, usted no tiene ni idea porque esa enzima no existe. O sea, y no solo estoy diciendo el vecino de al lado, que ahora somos opinólogos en todo, ¿no? El volcán de la Palma estalla y todo el mundo es vulcanólogo. Ahora hay una guerra, ¿sabéis dónde ya todo el mundo sabe de Palestina y de Gaza? Bueno, entonces, estamos hablando de un tío que lleva 25 años al cargo del Centro de Investigaciones Científicas y es catedrático en eso concreto, ¿no? Entonces, esa equidistancia entre las dos posturas, el periodismo siempre la ha defendido, ¿no? Porque siempre la voz del periodismo es vamos a dar voz a los dos lados, ¿no? Que hasta cierto punto tiene sentido cuando no hablamos de ciencia, porque la ciencia no es opinable, la ciencia tiene hechos. O sea, tú puedes opinar lo que te dé la gana. No es que yo creo que la Tierra es plana, o yo creo que la homeopatía funciona. Estupendo, tú crees eso, ¿no? Pero otra cosa es lo que es, ¿no? Entonces, este relativismo y este subjetivismo extremo en el que estamos metidos está abriendo la puerta a que se den estos fenómenos, ¿no? Entonces, sí se da equidistancia, sí es peligrosa y en psicología tenemos un problema respecto a otras disciplinas que hacen intrusismo directamente e incluso dentro de la propia psicología que se hacen malas praxis, ¿no? Durante mucho tiempo
bueno, hasta hace 4 años, que es la edad que tiene la pequeña mía que ves por ahí, hacía bastante crítica y escribía bastante crítica dentro de la psicología. Analizaba pues terapia gestal, constelaciones familiares, PNL, tengo bastantes artículos publicados por ahí, ¿no? Obviamente los mayores críticos eran psicólogos que practicaban eso. Pero dentro de la propia psicología ya hay un problema respecto a ese intrusismo y esa falta de rigor, porque dentro de nuestro código deontológico dice que no podemos aplicar nada que no tenga una cierta base científica o respaldo científico detrás. Si ya encima nos salimos de la psicología y encima ya nos equiparamos o intentamos equipararnos a coaching y tal, que no se está haciendo aquí, en esta reunión no, pero si es verdad que se hace fuera, pues ya vamos fatal. O sea, sí que es un punto. Bueno, mira, dos cuestiones. Yo creo que el tema de la salud mental tiene un debate larguísimo, porque lo que hoy se está entendiendo por salud mental no tiene absolutamente nada que ver con lo que empezó a promover la Organización Mundial de la Salud en los años 40. La Organización Mundial de la Salud planteó el tema de la salud mental básicamente en 2 caminos. Eliminar el maltrato a las personas con trastorno mental grave, que es lo que se conoce, ¿vale? Personas con psicosis, etcétera, personas internadas y estas historias. Y como calidad de vida, pensando sobre todo en promover el tema de los derechos humanos, que era para lo que nace también la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿vale? Una cuestión súper objetiva, ¿sabes? Evitar las situaciones de hambre, evitar las situaciones de miseria. Esa era la idea de la salud mental. Este giro subjetivo, este giro internalista que ha tenido el tema de la salud mental no ha sido, no tiene nada que ver con lo que se planteó, ni ha sido casual, ¿no? Tiene una historia que se puede contar, igual que la psiquiatría ha jugado un papel fundamental, ¿no? En la comprensión que tenemos hoy en día del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha traído de bueno el tema de la salud mental, tal y como se está planteando hoy en día, que está un poco en la agenda y estas cosas, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de salud mental, hablamos o de locura o de sufrimiento, básicamente. No nos engañemos, ¿vale? La locura tiene un debate enorme, porque a ver quién es el que está loco, ¿no? Y el sufrimiento es una cuestión que es profundamente subjetiva, ¿no? Cuando decía, la ansiedad se puede medir, cuidado, se puede medir subjetivamente, cuidado, hasta un punto. ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno el reconocimiento del sufrimiento y de que una persona, por ejemplo, pueda cogerse una baja médica, pueda cogerse una baja de su trabajo. Yo creo que eso es lo más importante que tiene la salud mental, que una persona pueda parar, ¿sabes? Hemos tenido que reconocer el sufrimiento como algo legítimo para que las personas puedan parar, ¿ok? Hablar de que hay profesionales de la salud mental, a mí no me enseñaron salud mental, a mí me enseñaron psicología, ¿vale? Que por cierto la psicología ni siquiera es una disciplina unificada, ni siquiera existe la psicología, existen las psicologías, ¿ok? Y en la mayor parte de los casos incompatibles entre ellas desde el punto de vista epistemológico, ¿ok? Parten de presupuestos completamente distintos, ¿no? Cuando hablas de la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? Cuidado, ¿eh? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conducta? Cuidado, ¿eh? Tela. Entonces, la parte de la salud mental, lo que ha traído bueno es eso. ¿Dónde está el riesgo? Yo creo que siempre hay que buscar los límites de las cosas, ¿vale? Porque todo lo que ha dicho Sergio yo lo suscribo, ¿no? Claro que hay terapias más rigurosas que otras, ¿eh? A lo mejor lo que podemos plantearnos ya desde un punto de vista, subiendo otro escalón, es cómo se mide la efectividad de una terapia. ¿Qué significa que funciona una terapia? ¿Ok? O sea, ya no me planteo qué es acéptate a ti mismo, tal, sino qué significa que una terapia funcione y cuál es el objetivo de una terapia psicológica. Porque a lo mejor eso es algo funciona a debatir. No, ¿por qué funciona? Primero hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de que algo funciona, ¿vale? Pero a mí, francamente, lo que más me atrae, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Es una cosa que me trae un poco dándole vueltas, es el tema de cómo todo el asunto del bienestar y la felicidad y tal se está convirtiendo en una forma de totalitarismo y un totalitarismo peligroso, ¿no? Esto ya lo planteaba Skinner, ¿no? La mejor forma de control es el reforzamiento positivo, es decir, la mejor forma de control es allá donde tú te sientes a gusto y identificado, ¿vale? El control directo, ¿sabes? Nadie nos está diciendo si no eres feliz te vamos a llevar, no sé si vieron la película La Langosta de Lantimos, no, te vamos a llevar y te vamos a llevar a un centro y te vamos a tener allí hasta que seas feliz y te vamos a hacer unas terapias por la fuerza. Eso sería ideal, ¿no? Porque identificaríamos enseguida la coacción, ¿no? Evidentemente sería una mierda, vamos, pero que identificaríamos la coacción. El problema es la coacción de verte el libro de decir, si no eres feliz es porque no te da la gana, ¿no? Y luego nos quejamos de que la gente tiene FOMO. La gente tiene miedo a perderse algo. ¿Cómo te vas a estar aprendiendo con perderte algo? Si estás viendo que todo el mundo es mega feliz y que hay sistemas y cómo no voy a hacerlo, ¿no? Entonces, esa obligación totalitaria de por aquí tienes el camino a la felicidad, me parece que es la peor forma porque es la más invisible, ¿no? Y siento que es el medio ambiente en el que estamos respirando todo el tiempo, ¿no? Incluso ya no hablemos de autoayuda. Te pueden servir muchas cosas. Te puede servir leer una novela. Yo no sé si ustedes se han fijado. A mí que
intento leer, a veces me gusta leer cosas de poesía, no me gusta mucho la mayoría de la poesía, pero te vas al stand de poesía y todo es dolor y autoafirmación, es decir, es poesía terapéutica. ¿Sabes? La divulgación en psicología ya no se concibe si no es terapéutica. Los juguetes de los niños ya no se conciben si no son terapéuticos y educativos. ¿Vale? Cuando salió el spinner aquel que giraba, la primera pregunta es, ¿pero esto realmente sirve para algo? Bueno, ¿Por qué tiene que servir para algo? Es que creo que vivimos en el mundo del todo tiene que servir para algo, ¿no? En el que, de hecho, hace poco me contactaron de una editorial para decirme queremos que escribas un libro con un propósito, con una finalidad, para que la gente entienda que la filosofía puede ser útil y es como, de verdad, tengo que buscarte un propósito, que en realidad era que le diera ya el marketing hecho, ¿vale? Básicamente. Y es eso, que la necesidad de las cosas para qué. Y creo que ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. De todo tiene que ser para algo. Por eso, una de las cosas primeras que he dicho es odio que las cosas tengan que ser para una meta, un propósito, una finalidad. Creo que tenemos que salir del para qué y estar en el pues porque sí, ¿no? Como era Camus, el sinsentido, pues porque sí. Yo voy a romper una punta de lanza a favor del coaching, o por lo menos voy a plantear una pregunta que espero que se pueda contestar desde ahí, en el sentido de que es cierto, las cosas no están bien y bueno, vivimos un momento después de la pandemia. El año pasado hicimos también un debate que se llamaba Siempre Positiva, Nunca Negativa. Hablábamos de cómo estábamos recibiendo los mensajes de los medios de comunicación, ¿no? Ese sentimiento extendido de que las cosas no están yendo bien. En esta sociedad plural en la que coexistimos todos, porque la verdad es que es así. Vemos diferentes personas con diferentes niveles de profundización y de diferentes maneras de acercarnos a la vida. No todos la interpretamos desde el mismo nivel de conocimiento. Faina, dentro de su currículum, antes no lo extendí mucho porque quería dedicarle a todos más o menos la misma duración, es docente de formación profesional para el empleo y creo que se desenvuelve en ámbitos, por ejemplo, el Servicio Canario de Empleo, el CEPE, ¿no? Que se dan formaciones, se imparten formaciones a personas con perfiles muy diferentes entre sí, ¿no? Personas en paro de larga duración, etcétera. Supongo que habrás podido comprobar si el coaching te ha jugado a tu favor o en contra en estos procesos de docencia, ¿no? Que tienen una finalidad bien distinta a la terapia. Y también quiero plantearte, no es lo mismo a lo mejor que una persona venga no desmotivada o apática, sino pues mira, quiero tener un ascenso laboral o que su motivación personal sea algo así, ¿no? Como quiero tener un ascenso laboral, me quiero enfrentar a unas oposiciones o X. ¿Puede el coaching en este caso acercarse de una manera a lo mejor menos intrusiva, más amable, acompañar a las personas que están pasando distintos procesos en su vida? Yo te voy a hablar de mi propia experiencia, ¿vale? Hace poco cursé un curso también del CEPE y el propio profesor utilizaba las 3 últimas horas de los viernes a hacernos determinadas dinámicas para crear cohesión de equipo, para que pudiese haber mucha más comunicación entre nosotros. Y todo eso al final son herramientas vertientes un poco del coaching, de la psicología y de todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal. Para mí la base fundamental a la hora de encontrarme en un aula con diferentes personas, con diferentes realidades, con diferentes circunstancias, primero que nada es ser empáticos, conocer cuáles son sus circunstancias para poder ofrecerles lo mejor, ¿no? Dentro del aula, ¿vale? Y lo que tú quieres en el proceso que estés con ellos, pues sobre todo es que ellos se sientan capaces de que pueden afrontar esas circunstancias de ese encuentro, de ese trabajo que están buscando, de ese ascenso, ¿no? Y al final pasa un poco por creer que realmente es posible encontrarlo y que tienes las capacidades y las habilidades para hacerlo. Yo creo que todos hemos nacido con ciertas capacidades para desarrollar lo que somos hoy, pero también hay cosas que podemos ir potenciando a medida que vamos adquiriendo experiencia en nuestra vida, ¿no? Y el coaching tiene esa parte, ¿no? Quizás de entrenar también esa habilidad, de que la persona se reconozca esa habilidad. Y en clase, que es lo que hace un profesor normal, está en clase y desde que ve al niño sabe perfectamente que el niño desarrolla ciertas habilidades, lo que la educación hoy no se potencia esa habilidad, ¿no? Y creo que la docencia sí es capaz de sacar esa parte, porque ya estamos hablando de personas adultas
que muchas veces pues estamos ahí porque no hemos tenido la posibilidad de estar en el mercado laboral, ¿no? Entonces, a mí la docencia me ha ayudado sobre todo a eso, ¿no? A interactuar mucho más con las personas, a ver cuáles son sus realidades y qué les pasa, ¿no? Y también me ha ayudado a mí a poder llegar mucho más a ellos, ¿no? A través de la docencia y el coaching. Sobre todo me ha ayudado pues eso, porque conozco herramientas que me hacen acercarme más a ellos para poderlos ayudar. No sé si los compañeros han tenido experiencia en docencia en algún ámbito, universidad, alguna ponencia, alguna conferencia, y si creen que de alguna manera en algún momento han aplicado el coaching, ¿no? Para acercarse un poco a o alguna estrategia que tenga que ver con liderazgo. Yo doy formación a psicólogos de hace años. Por supuesto, utilizo... A ver, partamos de una cuestión. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a usar lo que le dé la gana para sentirse bien y punto, ¿vale? Drogarse, hacer deporte, ir a un coach, leer libros de autoayuda o atiborrarse a Leer vídeos de lo que filosofía. sea. De filosofía, sí. Sí, a mí sí me interesa mucho más la filosofía que la psicología. Leer a realmente. Hegel es más duro que la droga. Me interesa muchísimo más la filosofía que la psicología. Creo que es mucho más rica, sobre todo porque la filosofía no avanza y no hay una filosofía. Ni siquiera vas a encontrar un consenso entre los filósofos de qué es la psicología, la filosofía y para qué sirve, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto positivísimo de la filosofía, ¿no? Lo que ocurre es que yo lo que me encuentro es al revés. Yo lo que me encuentro es que creo que la carrera de psicología y lo que la gente viene ya... Lo que la gente trae de psicología popular, aprendido en las redes y tal igual, toda esa psicología popular, psicología pop y tal, lo que ha hecho ha sido borrar el sentido común de la gente. Es decir, yo creo que la psicología, en gran medida, la mayor parte de lo que uno estudia en la carrera no sirve para la terapia, no tiene nada que ver con la terapia, ¿vale? O sea... está todo mal montado. Nada, o sea, una persona de enfermería sale de enfermería y sabe más o menos, ha estado estudiando qué es lo que va a trabajar. Un psicólogo no. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado psicología, ¿no? Pero además yo creo que la psicología te borra gran parte del sentido común. Es decir, te obliga a mirar hacia adentro. Yo me acuerdo, estando estudiando, que una persona me vino y me dijo, no, es que tengo un amigo que le pasa esto y esto. Y yo lo único que ya sabía hacer como psicólogo era irme al DSM en aquel momento, ¿no? O sea, cuando la pregunta que me había hecho mi madre es, ¿qué le pasa? ¿Sabes? ¿Qué le está pasando en su vida? ¿No? Que es la pregunta más de sentido común que tiene cualquiera. No, la psicología, la mayor parte de la psicología nos mete hacia adentro, ¿no? Nos aísla de las circunstancias, ¿no? Es una pregunta interesante, ¿no? Una persona que a lo mejor, pues venga, pues muy limpito de su casa y que lo que quiera es como sentirse mejor en el ámbito laboral o no, y que a lo mejor le pueda venir bien en un momento un poquito de liderazgo, ¿no? Y de repente yo creo que te mola mucho el tema del coaching y está guay. Ah, no, está yo guay, aquí, me parece guay, en serio, ¿eh? O sea, solo yo creo abro que el de verdad debate. creo que todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida con lo que quiera y hacer lo que le dé la gana mientras no fastidie a nadie. Es una posición ética también, ¿vale? Lo que pasa es que, fíjense cómo lo que hablamos del medio ambiente antes, lo que yo les comentaba, tú dices, es obvio que las cosas no están bien, pero ¿cuándo han estado bien? Es que ¿cuándo han estado bien? ¿Cuándo? ¿En el año 63 en España o en el 39? ¿Cuándo estuvieron las cosas bien? ¿En el siglo pasado? Cuando todavía nos moríamos de un montón de enfermedades que hoy se pueden curar. ¿Cuándo estuvieron las cosas bien? ¿Sabes? Igual ciertos discursos, o sea, igual ciertas cuestiones las damos ya por hechas, ¿no? Igual crecimiento personal. ¿Qué es el crecimiento personal? ¿Qué significa eso? Concretamente. ¿Qué es la autorrealización? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Ustedes lo saben? ¿No? Porque yo no lo sé. ¿Alguien? Yo no lo sé. No tengo ni ¿Se idea de atreva? lo que es el crecimiento personal. ¿Vale? Yo sé lo que es el crecimiento biológico, ¿no? Vas creciendo, subes en altura, bla, 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 ¿vale? Puede haber un crecimiento intelectual porque aprendes más cosas y ya sabes que sabes más que antes. Pero un crecimiento personal, ¿no? Pues Entonces, yo creo que cuando uno no sabe qué es una cosa, lo lógico sería ir a los sitios en donde se supone que te lo tienen que explicar. Lo que pasa es que O sea, hay cosas que no son explicables porque Vale. precisamente funcionan porque no son nada. Vale, pero sí, pero vamos a hacer un trabajo que es crecimiento. Sabemos lo que es crecimiento, desarrollo, ¿no? Que se sabe que se va de pequeñito a grande y que de alguna manera pues eso al principio es bueno, ¿no? Crecer siempre se considera, pues cuanto más crece el árbol, pues más feliz va a ser el árbol. O más feliz va a ser el No, árbol. aquí es que me he hecho un Aristóteles muy avanzado, ¿vale? La naturaleza, vale, voy a desarrollar el pensamiento de Aristóteles que creo que nos puede servir para... Pero lo que me interesa no es definir crecimiento Vale, personal, ¿no? Sino la idea, claro, la no te idea un poco interesa. esa, ¿no? Pero es que tu problema es todo el rato. No, es que los conceptos están vacíos y entonces, claro, Los los conceptos coaches están hacen con vacíos. ello lo que quieras. No, es que tú me dices, aquí nadie sabe lo que es crecimiento personal. Y te digo, pues yo te puedo definir crecimiento ¿Tú personal. puedes ¿Lo definir quieres? crecimiento personal? Yo te lo puedo definir Venga, si pues quieres. definamos crecimiento personal.
Yo te diría que es como seres humanos hemos venido a crecer, no solamente biológicamente, sino intelectualmente y ¿De emocionalmente. dónde hemos venido? ¿De dónde hemos venido? Como que hemos venido a crecer. Hay una teleología. Al mundo. Hemos llegado, somos seres pensantes y sintientes. ¿Te vale como Sí, definición? eso sí, claro. Somos seres pensantes y sintientes. Como tal, nuestra naturaleza va a ser desarrollar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. ¿No? Quiero decir, igual que una planta ha venido para crecer lo más alto posible, tener sus ramitas. Estoy mirando para allá porque tenemos un árbol, ¿vale? Justo allí, que parece que estoy mirando a Dios, pero no, estoy mirando a un árbol. Su naturaleza es la de crecer lo máximo posible para coger la mayor cantidad de luz y desarrollarse en todo su esplendor. ¿Sí? ¿Consideramos que un árbol tiene la naturaleza ha hecho que crezca? Vale, el ser humano tiene que crecer emocionalmente y racionalmente. Entonces, ¿Por qué ¿cómo tiene sería? que crecer? ¿Por qué? Porque somos seres racionales y emocionales. ¿Y eso qué significa? Madre de Dios. Vale. ¿La razón según quién? ¿Qué más da? O sea, No más da. Vale, bueno, Estás venga. definiendo. No, estoy definiendo, ¿vale? Pero yo creo, porque. yo creo que es muy temprano para este debate. ¿eh? Claro, o sea, quiero decir, nos falta una estamos cierta desviando. alcohol. Nos estamos Y hay poco desviando. alcohol para Pero este para debate. llegar a una especie de consenso, ¿vale? Creo que es una cuestión de decir, hemos venido a desarrollar nuestra naturaleza como seres humanos. Un punto, perdón. Sí. Yo creo que la base de esto está en lo que quiere decir Eparquio, creo que si no corrígeme. Sí. Sí. Es que cuesta muchísimo conceptualizar dentro del ámbito de la psicología muchos aspectos que se dan por hecho. Con conceptos vacíos no es el hecho que en sí mismo no exprese nada, que sí expresa. El problema es que expresa para cada uno cosas distintas. Por ejemplo, el concepto de mente es vacío porque para una persona es una cosa, para otros otra, para otros otra, para otros. No hay un consenso respecto a algo. Es la única parcela de la ciencia donde eso se da. Normalmente en las distintas disciplinas científicas hay un consenso científico para denominar determinados fenómenos que se dan en la naturaleza. En psicología no. Psicología, Claro, por ejemplo, porque tenéis un problema, es que ciencia, a lo mejor todavía que no sois. Claro que no. Yo creo que Claro, que yo creo que también tenemos ahí un problema. Y eso está guay, es decir, no Eso causa es, ningún problema, eso todo es. lo contrario. Eso es. Escuchen bien, desde mi punto de vista, la psicología no tiene una sola definición y no puede tener un solo paradigma. Probablemente, igual que en filosofía, no puede haber un solo sistema, ¿vale? Ni una sola forma de pensar. Que la psicología hay psicologías diferentes. Ni siquiera yo creo que la mayoría de los psicólogos son capaces de definir bien qué es un problema psicológico. Esa es buena, ¿eh? O sea, Esa está buena. junta 5 Claro. psicólogos y va a tener 5 definiciones. Entonces, yo creo que lo que es honesto no es destruirlo todo. Es precisamente no seguir construyendo castillos de naipes. Es decir, igual estamos construyendo castillos de naipes. Igual tenemos que pararnos. Igual hay que parar y decir, espera un momento, ¿de qué coño estamos hablando? Porque Claro. no tenemos ni narices de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ya me lié porque quería contar una cosa antes y me lié. y el aspecto Me importante, olvidé. disculpa, es más allá de lo que están diciendo aquí, es cuando tocamos temas de salud. Porque tú puedes no tener claro determinados conceptos en filosofía y se debaten y se construyen y se discuten, o en otras ciencias o en otras áreas del conocimiento. Pero cuando hablamos de salud, hablamos de sufrimiento de personas, de gente que viene a consulta con problemas muy, muy relevantes. Entonces, si tú no tienes claro determinadas formas de proceder o de actuar, vas a suponer un mayor perjuicio para esas personas, ¿no? Entonces, es especialmente urgente en psicología, o por lo menos debemos de velar muchísimo por este intrusismo del que estamos hablando, por intentar conceptualizar adecuadamente los aspectos, ¿no? Con enseñar quizá o divulgar mejor, porque el problema de que llegue lo que os llega a vosotros en redes es porque nosotros los psicólogos no estamos divulgando bien. O sea, no es porque tampoco hayan otras personas que nos estén haciendo la pirula, sino que psicólogos propios divulgan de aquella manera, ¿no? Entonces, creo que informar adecuadamente, conceptualizar adecuadamente, no patologizar la vida cotidiana, porque de repente encontramos patologías ahora en todo. O sea, el síndrome postvacacional, ¿qué coño es eso? ¿Quién coño quiere ir a trabajar después de estar de vacaciones? ¿No? ¿Quién le cuesta adaptarse a un horario? ¿Quién no se siente con baja energía o bajo rendimiento, desconcentrado los primeros días? O sea, son todos, si los llevamos a trastornos de adaptación o problemas de adaptación, pero intentamos psicopatologizar todo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el intentar, nuestro trabajo es intentar hablar bien, respetar bien de lo que estamos hablando y conceptualizar. Yo creo que van un poquito por ahí los tiros, y especialmente difícil en el área de la salud, porque después el relativismo en arte es maravilloso. Todo es relativo, ¿no? Todo depende del ojo en que se mire. La belleza depende del ojo en que se mire. Pero cuando hablamos de salud, bueno,
Es que soy filósofa, no, Ya, bueno, no da nada subjetivo. Háblate con Diderot, no conmigo. Entonces, la idea es que en salud, por ejemplo, eso no es viable. No es viable, el relativismo. O sea, cuando hablamos... Te dejo ahí con esa... que me quieres cortar, no solo sí, las campanas. efectivamente, porque tenemos otra valiente en el público que quiere intervenir un poquito en esta conversación. Hola. A ver, a mí el tema creo que estamos mirando muy de manera etnocentrista, es decir, nosotros estamos aquí y estamos pensando en la salud mental desde nuestro punto de vista, es decir, una persona que ahora mismo está en Gaza o una persona que está en Sierra Leona o una persona que está en cualquier sitio de Latinoamérica, y sin hablar de conflictos bélicos, posiblemente verá la salud mental de otra manera, ¿no? O no se estará más preocupado de sobrevivir o de cuidar a su familia o de estar que del por qué, ¿no? Yo creo que al final este tipo de preguntas es a partir de un desarrollo en el que el ser humano, para mí, estemos donde estemos, nos preguntamos qué hacemos aquí, quién somos, quién soy, ¿no? O sea, como esa pregunta del por qué, ¿no? Entonces, creo que hablando de nuestra sociedad aquí, hemos pasado una evolución muy rápida, ¿no? O sea, es decir, yo creo que todos tenemos, yo tengo 30 años, pero que nuestros abuelos creo que pocas veces se plantearon el por qué o por qué no. ¿No? Pues depende de la sociedad, península aquí, lo que fuera, trabajaban, ¿no? Sobrevivían, querían dar lo mejor a sus hijos. Y de manera hasta bruta, ¿no? O sea, hemos pasado de unos abuelos que no se planteaban nada a unos padres que no se planteaban y que están aprendiendo, y a lo mejor otra generación que a lo mejor de manera excesiva se ha llegado aquí, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿hasta qué punto todos los cambios son excesivos en un principio y luego se vuelven y se equilibran? ¿O hasta qué punto es necesario cuándo ir y cuándo no, ¿no? O sea, la pregunta, ¿cuándo es excesivo, cuándo no? ¿Cuándo tengo que ir a terapia y cuándo no? ¿Sabes? ¿Cuándo tengo que acompañarme o no? Personas que a lo mejor se vuelven adictas a que les digan lo que tengan que hacer o adictas a decirme esto está bien, esto está mal, es normal sentir, y a lo mejor aprender a un poco que la vida es así, ¿no? O sea, es decir, aprender la vida... a pensar. Exacto, y ¿cuál es el término medio, ¿no? O sea, cuándo ir, cuándo hay un problema, cuándo no. Y luego, la lanza de los libros, yo algo pequeñito, es que yo creo que muchas veces los libros, sí que estoy de acuerdo en todo esto, pero que hay personas que a lo mejor o no tienen dinero, o no tienen recursos, no tienen apoyo, que a lo mejor se sienten representados y como ser humano dicen, oye, hay personas que sienten lo mismo que yo. Y que a lo mejor pienso que los libros en algún punto es un reflejo que les hace luego a lo mejor ahondar más a otra cosa, sin entrar en el consumismo, en la industria y en todo lo que hay. Pero mi duda es, ¿cuál es el término medio de la salud, bueno, tampoco de salud mental, el término medio de terapia y de bienestar emocional, lo que se puede entender como bienestar emocional? Yo sí quisiera también lanzar un poco aquí una flecha. Yo llegué a este mundo del coaching, desarrollo personal, crecimiento personal, como lo quieran llamar, porque también me vi en un momento de mi vida, en unas circunstancias que me hicieron que todo se me tambaleara, ¿no? Me habían contado que para ser feliz tenía que tener esto y tenía que hacer aquello, ¿no? Entonces entras en una crisis existencial en la que te das cuenta de que, como dices tú, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿No? Y te das cuenta que al final, pues yo, hablo de mí, me puse muchas máscaras que al final era como para sentirme aceptada, ¿no? por las personas que estaban en mi entorno. Y los libros de autoayuda, en su momento, a mí me ayudaron. Me ayudaron a ver algo de luz. Es verdad que al final tuve que pedir ayuda, ¿no? Y al final yo creo que eso es algo que ellos igual me lo sí, y lo digo abiertamente, o sea, lo digo abiertamente. No, yo también, ya digo que están llenando las consultas. O sea, sí, pero porque tú necesitas, es lo que está hablando ella, hay personas que no tienen economía para poder a llegar a nosotros de una u otra manera, ¿no? Creo que esto, y sobre todo ustedes, debe ser algo que debería estar, incluso yo voto porque eso sea regulado por el Estado de manera gratuita, que ellos sean personas como los médicos, ¿vale? Ustedes, porque son personas que ahora mismo la sociedad lo necesita, ¿no? Entonces, a mí, ese libro de autoayuda que en su momento leí, fue como, algo tengo que hacer. Y yo en un momento cuando llegué a consulta, hablé de que yo había leído un libro ni nada. Yo lo que quería era buscar la manera de que alguien me ayudara. ¿Vale? Yo no encontré el que tenía que tener un baremo de si tenía que ser ahora, después o más tarde. Simplemente leí algo que me hizo como un clic y decir, algo tengo que hacer. Y eso fue lo que a mí me dio el punto de, vale, ok. Y durante todo ese tiempo que estuve en ese proceso, leí varios libros de autoayuda y fui acompañada por esa persona
Y realmente creo que al final, bajo mi punto de vista, ¿no? Y por la experiencia que tengo con el coaching, cada persona llega un momento en el que se ve en que siente que necesita ayuda. Yo creo que tiene que ver con lo limitante. En el momento en el que tú notas que ya no puedes solo, o sea, porque estamos en la misma generación en el que nos dijeron que la meritocracia funcionaba, el ascensor social iba a funcionar, que vemos que nuestros padres tuvieron una casa pero nosotros no podemos ni alquilar un piso. Nuestra generación de repente se ha quedado pues con una mano delante y otra detrás, de una crisis detrás de otra, que no me dices, ¿cuándo estuvieron las cosas bien? No lo sé, pero claramente en el 2008 hubo una burbuja que reventó todo bastante, ¿vale? Y a partir de ese momento también aparecen más libros de autoayuda. Creo que ahí hay un punto de inflexión. Y creo que todos nosotros hemos aprendido a vivir en esa incertidumbre, pero llega un momento en el que cuando notas algo limitante, en el que notas que no puedes solo, es cuando tienes que ir a ese sería mi punto medio, lo limitante. Hay una cosa que antes comentábamos con Sergio, ¿no? Esto es lo que decías ahora, ¿no? A partir de 2008 se vendieron más libros de autoayuda. Saben que no hay datos reales de ventas de libros, ni de publicación de libros, ¿no? De hecho, sospechamos, somos muy malévolos y sospechamos que cuando te ponen 100.000 ejemplares vendidos no están sino animándote a comprarlo, ¿vale? Porque no hay datos sobre ventas de libros y la editorial ni siquiera existe la categoría de libros autoayuda en el baremo, o sea, no es como novela, no es como poesía, ni siquiera existe como género en los registros, ¿no? Entonces, la cuestión que hacías es súper interesante y me estaba encantando ver cómo planteabas el tema de salud mental desde el punto de vista etnocéntrico y tal. Efectivamente, fíjate qué difícil resulta, ¿vale? Que lo que parece que es como que lo tenemos dado, luego a poco que te acercas, ¿vale? Es como cuando hay una constelación de estrellas que si la ves de lejos parece una estrella sola y te acerca y ya no es una sola cosa y ya no es lo que tú veías, ¿no? El término salud mental empieza a ser masivo a partir de la aparición de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y es súper curioso, esto lo descubrí yo el año pasado, que la Organización Mundial de la Salud no tiene una definición de salud mental. De hecho, la está evitando, y la está evitando por eso mismo. La está evitando para que no haya una definición que no sea etnocéntrica, ¿no? ¿Ok? Entonces, a lo mejor es que el propio concepto de salud mental puede tener una parte buena, como decía antes, ¿no? Puede que te dé el derecho a cogerte una baja y creo que eso es algo tremendamente positivo, ¿no? O que tu sufrimiento sea reconocido oficialmente de alguna manera, ¿vale? Otra cosa es que para que sea reconocido tienes que entrar dentro de ese juego, ¿vale? Dentro del juego de los trastornos, que sabemos que son inválidos, etcétera, etcétera, pero esa es otra cuestión. Y lo que comentabas antes de de Gaza, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, es decir, yo no creo que podamos ni siquiera aplicar esa forma de pensar a la circunstancia de la mayor parte de la población mundial que vive en la exclusión. Esa es la auténtica realidad, ¿vale? Hace unos años estuvimos en China y a mí me sorprendía, me impactaba mucho ver en algunos kioscos revistas de psicología con conceptos como autoestima y tal, que eran absolutamente ajenos a la cultura china, ¿no? ¿Vale? No digo que no pueden leer de todo, pueden hacer lo que les dé la gana a los chinos y quien quiera, ¿vale? Pero no, me resultaba extraño, ¿sabes? Me resultaba muy extraño eso. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que decía la compañera, ¿no? Y creo que ahí podemos estar más o menos de acuerdo. Y es que el criterio no es que puntúes no sé cuánto en una escala, ¿ok? Porque no hay ninguna escala, ¿de acuerdo? El criterio para ir a una consulta de psicología o ir a medicarte, a drogarte o lo que quieras, es básicamente que tú digas, quiero hacerlo, no voy a hacerlo. Hay gente que lo pasa súper mal pero no quiere tomar fármacos y no va, ¿vale? Hay gente que, está pasando, le contaba a un colega que el otro día, hace poco me llegó un chico, adolescente, a la consulta de psicología porque tenía fatiga. Y después de hacerle 1.000 millones de preguntas, digo, yo no veo nada psicológico en la fatiga. ¿Tú has ido al médico? Y me dice, no lo había pensado. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, que lo primero que un adolescente se plantee cuando se siente mal, ser un psicólogo, tenía un síntoma claro como la fatiga. Entonces, igual tenemos que empezar, y es lo que yo creo que nos toca, ¿no? Empezar a repensar también críticamente lo que nosotros hacemos, porque es súper fácil ver críticamente lo que hace el otro, ¿vale? Súper fácil, ¿vale? Yo aquí podemos meternos con Dios es Cristo, vamos.
Pero lo difícil realmente es decir, oye, igual muchas de las cosas que nosotros estamos dando por hechas, ¿no? Incluso, por ejemplo, un debate súper interesante para otra ocasión sería todo este asunto de los trastornos, todo el asunto de qué significa el concepto de salud, ¿no? En la línea de definir o de descubrir qué definición implícita estamos utilizando, que es lo que hacemos en última instancia, ¿no? ¿Qué definición implícita estamos haciendo de salud? Porque a lo mejor eso se cae, ¿vale? A lo mejor tiene sentido hablar de salud en cuestiones psicológicas, ¿ok? Entonces, yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer. Y yo creo que ahí tenemos más preguntas que respuestas. Y la tendencia al individualismo que hablábamos antes también, ¿no? Viene mucho a consulta gente que viene rebotada también de intentar hacer cosas, sobre todo con tema de ansiedad, intentan hacer pues retiros, ¿no? Se van a retiros, se van a clases de meditación con tal, ¿no? Pequeñas burbujas que hacen y de repente vuelven otra vez a sus vidas y encuentran lo mismo que les sigue causando el problema, ¿no? O sea, la salud mental o los problemas psicológicos, que otra vez es otra definición interesante de poner sobre la mesa, es contextual. O sea, no existe un problema psicológico en el que el único origen seas tú. O sea, si conseguís decir un problema psicológico que solo dependa única y exclusivamente de ti, o sea, sin ningún tipo de interacción con nada ni con nadie, pues gallifante que te damos. Yo creo que además todo problema psicológico, no trastorno mental, eso no me interesa. Todo problema psicológico tiene que ver directa o indirectamente con nuestra relación con los demás. Todo. Bueno, ¿Okay? De hecho, estaba viendo una cuenta esta mañana muy guay. Estaba viendo una cuenta muy divertida que se llama Pensamientos Intrusivos, una cuenta así muy heavy, muy humor muy negro y tal, donde aparecen un montón de perfiles, ¿no? Y todos son situaciones de relación, todas, ¿no? De pareja o del tipo que te quiere vender este rollo medio vigoréxico, no sé qué y tal. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Que una cuenta que habla de si tienes, los tipos dicen, o las tipas, no sé, ni idea, si tienes ansiedad o no sé qué, este es tu sitio, ¿no? Y todos son situaciones interpersonales, todas, ¿no? Creo que no es casual eso. Bueno, ¿no? yo iba a pedir mi gallifante. Yo que tengo fibromialgia y que es mi propio cuerpo el que manda señales cuando le da la puñetera gana de ahora te rompes. Cuyo origen no está del todo claro. Claro, o sea, quiero decir, yo no sé por qué de repente mi cuerpo me dice no. Y yo tengo que lidiar con un cuerpo que no sé cuándo se va a romper. Y cuya variable también está eso me medida por lleva el un contexto. dolor psicológico. O sea, quiero decir, es saber que vas enferma todo el tiempo y yo soy mi propio dolor. Y mi propio sufrimiento. O sea, quiero decir, quiero poner un caso en el que, o sea, creo que en general yo ya he aprendido a lidiar con eso, ¿no? Con mi propio dolor y mi sufrimiento. Esto es muy de Schopenhauer, pues para adelante y he tirado con mis herramientas. Pero hay algunas cosas que no son exteriores. ¿Me llevo mi gallifante? No. No, vale. No. Ay, No. tenía que intentarlo. Pero Era por poner un caso, ¿no? más allá de que la fibro, los orígenes de la fibro no están bien determinados, no se sabe bien la causa o el disparador o el trigger de la fibro, tampoco las variables de mantenimiento, y sí que se sabe que el estrés, por ejemplo, agrava el dolor y demás, y siempre es por interacción. Pero bueno, es un tema, la fibro es otro nivel, ¿no? de debate. A lo que yo quería llegar era que si no existe un problema psicológico que no dependa de una interacción, ¿por qué la solución que se nos plantea siempre desde estos modelos de autoayuda es el individualismo? El cuídate tú, quiérete tú, primero tú. Imaginaos lo peligroso que es esto en un concepto de que todos haciendo lo mismo. O sea, todos queriéndonos nosotros primero, todos priorizándonos primero nuestras necesidades. Otra palabra mágica que es el tóxico, ¿no? O sea, el tóxico entendido como la persona que en algún momento de su vida... El tóxico siempre es el otro, además, ¿eh? Siempre es el otro. Cuidado, ¿eh? Pero como, Tranquilidad. Pero como a decía... ver quién se compra el libro, a ver si el gilipollas soy yo. Sí, sí. Eso no se lo compra a nadie, eso no vende, ¿eh? Pero como decía uno, somos el malo también de la película de alguien alguna vez en la vida. El ¿vale? narcisista siempre es el del frente, ¿no? Y fíjate la curiosa relación que hay con una sociedad narcisista, con una sociedad egocéntrica cada vez más, ¿no? Hay un libro maravilloso de una ilustradora que no sé pronunciar, que es Liv Stroff, no sé qué, que se llama No siento nada. Es una novela ilustrada, pero que es maravillosa, que habla un poquito del amor en estos tiempos, que comienza hablando de DiCaprio y todas sus novias que no cumplen más de 16 años y las va reemplazando, ¿no? Entonces, ella enfoca el amor desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista psicológico, muy interesante, ¿no? Pero hablaba de la tendencia a la individualización, al yo primero. ¿Sabes? Imagínate ese discurso que cala en cada uno de nosotros, que está calando en cada uno de nosotros. Lo primero es, el tipo este no te va bien. Bandera roja, que esa es otra.
bandera roja es todo ahora hablas de tu madre y es una bandera roja, ¿no? Entonces tienes que tener, vas con pies de plomo, porque según en la publicación de Instagram que veas, eso es una bomba de relojería, ¿no? Y la gente haciéndole caso a eso. Entonces, individualismo, narcisismo, egocentrismo. Y todo esto es un sálvese quien pueda al final, ¿no? Lo que está un poco es la provocando. cultura esta que estábamos hablando, de individual, es la cultura egocentrista esta que promueve este tipo de lecturas o este tipo de publicaciones, que es el clic fácil, el arroparme, ¿no? O sea, si no viene ningún problema psicológico del exterior, o sea, al contrario, si todos son del exterior, si todos son de interacciones, ¿por qué me tengo que aislar? ¿Por qué me tengo que trabajar yo mismo? ¿Qué coño significa trabajarme yo mismo? ¿Sabes? O sea, hay un mensaje súper confuso para la gente ahí. Necesitamos una segunda parte de este debate. A los organizadores del evento se los digo. Voy a dar paso a la última intervención porque nos quedan 5 minutitos de debate, ¿vale? Mira qué suerte tuve, que llegué justo al gol de oro. Nada, buenas tardes a todos y genial haber hecho este ratito que da para más. Entonces, es una reflexión, no es una pregunta, si alguien quiere incluir algo más. Aquí estamos hablando de autoayuda, pero y genial que estén ustedes 4 ahí y todos nosotros aquí. Pero claro, no hay ningún representante de la autoayuda para debatir y no hay ningún autor, no hay nadie. O sea, vienen ustedes 4 valientes a hablar de algo que no está representado. Es decir, no hay ninguna editorial. Toda esta gente va así a modo hotel, un poco ya por su lado. Nos preocupamos nosotros por cuidar ese terreno, por cuidar y generar debate, pero somos muy pocos, ¿no? Es una apisonadora de la cual aquí aprecio de que no hay ningún representante, ¿no? Por un lado. Entonces, me hice unas notitas aquí porque se me va un poco la pinza cuando hablo en público. Y claro, también tenemos que tener en cuenta que todo esto lo leemos todos. Yo hace poco me quité 7 libros de autoayuda, los 7 top, El Secreto, Las Zonas Erróneas, tal. Me los quité de la biblioteca porque ya no los necesito porque estaban ahí. Recuerdo cuando los compré, ¿no? El tema es, un libro de autoayuda trae de por sí una ideología también. Y no ha aparecido esta palabra aquí, ni ideología ni religión. Es decir, yo hace poco me acerqué a leer también a Byung-Chul Han y sí, cuando me di cuenta... Él sí ha comentado la ideología que hay detrás de todo esto. Claro. Cuando me di cuenta, me estaba generando demasiado malestar. Me gustaba por un lado, pero me estaba generando demasiado malestar porque estaba cambiando mi ideología también, mi forma de ver el mundo, mi idiosincrasia canaria. Y estoy aquí tan tranquilo en la laguna, en la ciudad en la que estoy, ¿no? Me estaba yendo para el carajo leyendo un libro, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ahí entra un ultraconsumo y una ultra desarrollo del autoconcepto de la persona y tal, y en muchos casos una introducción de muchos temas religiosos que vienen desde la nueva era, y una persona no sabría identificar exactamente qué es lo que está leyendo, ¿no? Entonces, algo que hay que decir ahora a la gente es que no lea. Lo que siempre hemos dicho, lee. Actualmente, no leas. O sea, si tú no sabes lo que hay ahí, no lo leas, porque te lo vas a meter sin mirar antes quién es el autor, por qué lo escribe, de qué editorial viene, te lo mamas, y luego se te van metiendo ahí las cositas. Ay, porque me dijeron que no sé qué, que no sé cuánto, y todo ese tipo de ideología. Bueno, esta era mi aportación. El niño interior y tal. Claro, se te van metiendo esas cositas, y son cositas de una cultura muy asentada. Una súper reflexión para terminar o para volver a empezar, o sea, como lo veamos, ¿eh? Lo atisbamos un poquito, lo tocamos de soslayo, hablando un poquito de las creencias con las que a veces venían algunos a terapia. ¿Sabes? Que tiene que ver con eso que estás comentando, ¿no? Con lo que alimentamos la cabeza, ¿no? Porque el hecho del tiempo que dedicamos a visualizar Instagram o a leer determinados contenidos, eso va creando ideología o creencia dentro de nosotros, ¿no? Pero es verdad que es un punto a desarrollo guapo. Más pensamiento crítico, más filosofía. ¿No? Yo creo que es la solución, o sea, quiere decir que al final es la manera de salir de uno mismo y pensar que los problemas son de uno mismo, es mirar todo el contexto desde una mirada lo más crítica posible, y a eso te va a enseñar la filosofía. Y por cierto, que yo no hago asesoramiento filosófico, es decir, que yo he defendido aquí esta cuestión porque me ha tocado, ¿sabes? Pero yo en realidad escribo libros, hago filosofía para niños en la tele y voy a la radio a hablar de cosas guays. Yo no me dedico a decirle a nadie nada. Yo hago otras cosas. Sin mirar a nadie, lo ha dicho, ¿eh? Y yo también quiero añadir que, sobre todo, al final, si te das cuenta, hemos llegado un poco al punto, ¿no?, de que nos idealizan todo
y al final perdemos nuestra propia identidad, ¿no? De lo que nos gusta hacer, de lo que queremos, ¿sabes? Y al final yo creo que idealizar tanto, ¿no? Sino al final no escucharte tú y decirte, oye, a mí esto me gusta hacerlo, pues lo voy a hacer porque me dice, porque me da la gana hacerlo y punto, sea lo que sea. Si te hace feliz, pues para adelante. Pero no mates a nadie, ¿eh? Cuidado. No maten a nadie, tengan cuidado que venirse arriba también a veces trae problemas, ¿eh? No roben. Oye, El auténtico yo a veces es peligroso. esto ha sido tremendamente interesante, enriquecedor. Debate más de Habla Canaria. Yo creo que con esto ya terminamos, ¿verdad? Pues muchas Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación.